El zumbido estéril de la sala de juntas resonaba en mis oídos, mientras yo permanecía de pie invisible entre los aplausos. Soy Mara Lisbeth Crane, veterana de 12 años, en Bionics Energy, donde tejí el acuerdo EcoPulse de $12 millones, de la nada 16 meses de llamadas implacables a clientes aniversarios perdidos y revisiones a las 3 a.m. Mi trabajo fue el latido de este triunfo, pero mientras el equipo aplaudía, mi nombre estaba ausente, tragado por el foco de atención sobre nuestro nuevo CEO, Julian Vance. Su voz pulida resonó. Impulsaremos esto bajo la visión de Kira Langston. Kira, contratada de último momento, con 0 experiencia en tecnología verde, mostró una sonrisa que gritaba favoritismo. La traición me golpeó de lleno un golpe en el estómago de conmoción e indignación moral. Mi lealtad a Bionics, cultivada desde los días de inicio en un almacén abarrotado reducida a una nota a pie de página. Me había desangrado por esta empresa, pero me consideraron prescindible, mi competencia borrada por la ambición de Julian. Mis dedos se apretaron alrededor del llavero de latón que mi hermano me dio cuando me uní a Bionics, sus bordes mordiendo mi palma, un recordatorio de la confianza destrozada. La fugaz mirada de Julian contuvo un desafío engreído, atreviéndose a que reaccionara. No lo hice. Mi ira no fue un rugido. Burbujeaba a fuego lento, una brasa controlada que encendía un plan. Vi al cliente asintiendo, sin darse cuenta inconsciente, de que yo era su pieza clave, no el vacío encanto de Kira. La injusticia no era solo mía, era un robo de mi legado, un agravio que exigía equilibrio. Salí de la reunión, pasos deliberados, rostro sereno, pero por dentro ardía con propósito. En mi escritorio abrí una unidad oculta Vanguard, donde esperaba cada borrador de contrato de EcoPulse, correo electrónico y patente asegurada en mi propio tiempo. Pensaron que me habían silenciado, pero una fría satisfacción se agitó no por furia, sino por su error fatal. Mañana me reuniría con Nexara Solutions, el rival de Bionics, armada con la prueba de mi autoría. La arrogancia de Julian se desmoronaría y yo saborearía la justicia tranquila y poética de la fractura de su imperio, mi verdad una espada más afilada que cualquier arrebato. El resplandor de neón de la ciudad se burlaba de mí, a través de la ventana de mi apartamento, un marcado contraste con el vacío dolor dejado por la traición de Bionics Energy. Era jueves por la noche, y yo, Mara Lisbeth Crane, aún me recuperaba del borrado de Julian Vance, de mi acuerdo EcoPulse, de $12 millones, su engreído anuncio, entregando mi legado a Kira Langston, una novata cuya única calificación era su lealtad a él. La injusticia de mis 12 años de lealtad, forjada en los rudos días de almacén de Bionics, siendo descartada, escocía como una herida fresca, una violación moral que bullía con conmoción e indignación. Mis dedos trazaron el llavero de latón de mi hermano, sus bordes fríos me anclaban mientras me sentaba a la mesa de mi cocina, la pantalla de mi portátil proyectando una luz pálida. Mi ira no fue un grito, era un carbón ardiendo lentamente, alimentando una estrategia para reclamar lo que era mío. El engreído desprecio de Julian y la inmerecida sonrisa de Kira habían encendido un fuego no de caos, sino de precisión. Abrí mi unidad Vanguard, donde cada contrato correo electrónico y patente de EcoPulse, creados en mi propio tiempo, más allá del alcance de Bionics, yacía listo mi prueba contra su robo. El cliente Solvex Dynamics confiaba en mí, no en las huecas palabras de moda de Kira. Su vicepresidenta Nadia Kessler me había enviado un mensaje horas antes, confundida Mara. Estás fuera de EcoPulse. Necesitamos claridad. Mi pulso se aceleró, una fría satisfacción, agitándose no por rencor, sino por el paso en falso de Julian. Respondí asegurando una discreta reunión de almuerzo para el viernes, sabiendo que la fe de Solvex en mí podía cambiar el rumbo. Primero necesitaba que Bionics sintiera mi ausencia. A través de una VPN segura accedí a su servidor de demo. Mis credenciales dejadas activas, descuidadamente, revelando que su prototipo EcoPulse era una fachada dependiente de mis algoritmos, ahora bloqueados en mi unidad. Julian pensó que se había apropiado de mi trabajo, pero había heredado un espejismo.
Pasé la noche perfeccionando una propuesta para Nexara Solutions, el rival de Bionix, renombrando EcoPulse como Green Vortex, 25% más eficiente y legalmente mío. Cada línea de código fue un desafío, cada revisión una recuperación de mi valor, el dolor de los aniversarios perdidos y los maratones con clientes impulsando mi concentración. Al amanecer, mi propuesta era inexpugnable, especificaciones patentes y una línea de tiempo que demostraba mi autoría exclusiva. La reunión con Nadia estaba programada en un discreto bistró, un escenario neutral para exponer la mentira de Julian. Llegando temprano, apreté mi llavero su peso estabilizándome mientras Nadia se acercaba su mirada aguda. «Mara, firmamos por usted», dijo voz firme. La incompetente, Kiera, no podría nombrar una sola métrica. Mi corazón latió no con victoria, sino con el pulso tranquilo de la justicia. Compartí las especificaciones de Green Vortex, insinuando el interés de Nexara. Nadia se inclinó. «Si usted se va, estamos con usted». De vuelta en casa, un mensaje de mi aliada analista Rea confirmó que la preparación de la demo de Bionix era frenética, Julián, ajeno al núcleo faltante. Mi indignación controlada se encendió imaginando su conmoción cuando el comunicado de prensa de Nexara nombrándome creadora de Green Vortex saliera durante su presentación para la IPO. Cerré mi portátil, el llavero frío en mi palma. Bionix había intentado enterrarme, pero yo me alzaría como su ajuste de cuentas, mi silencio, una espada más afilada que su traición. El aire de la mañana era fresco cortando la niebla de la traición, que aún persistía por la perfidia de Bionix Energy. Era viernes y yo, Mara Lisbeth Crane, me mantuve lista para convertir el acuerdo EcoPulse de $12 millones, mi creación robada por Julian Vance y entregada a Kiera Langston, en un arma de verdad. La injusticia de mis 12 años de lealtad, siendo borrada a mi trabajo, acreditado a una novata, ardía con una indignación moral que alimentaba no el caos, sino una calculada resolución. El engreído desprecio de Julian y la inmerecida sonrisa de Kiera en la sala de juntas habían encendido un fuego no de rabia, sino de precisión, mi ira controlada, una forja para la estrategia. Apretando el llavero de latón de mi hermano, entré en la reluciente sede de Nexara Solutions, sus paredes de cristal, un marcado contraste con el engaño de Bionix. Mi unidad Vanguard, rebosante de las patentes y registros de EcoPulse, míos legalmente asegurados, guardaba la clave para desentrañar la mentira de Julian. El almuerzo de ayer, con la vicepresidenta de Solvex Dynamics, Nadia Kessler, había confirmado su lealtad a mí, sus palabras. «Firmamos por usted un bálsamo para los aniversarios que había perdido». La reunión de hoy con el CEO de Nexara, Arjun Patel, sellaría mi contraataque. La fría satisfacción no estaba en la venganza, sino en la justicia poética del inminente colapso de Bionix con la presentación para su IPO a solo días. Arjun me saludó calurosamente, su mirada aguda. «Mara, hemos oído hablar de la mala atribución de EcoPulse. Lancé la demo de Green Vortex, su ganancia de eficiencia del 25% y 30% de latencia reducida, asombrando a su equipo». «¿Solo suyo?», preguntó. Cada cláusula respondí voz firme, el llavero pesado en mi bolsillo. Nexara me ofreció el puesto de directora de estrategia, un comunicado de prensa, nombrándome creadora de Green Vortex y un acuerdo de licencia con Solvex sincronizado para interrumpir la presentación de Bionix. Acepté insistiendo en términos de propiedad intelectual férreos. Mi corazón latió con la tranquila emoción de la justicia, el robo de Julian sería su ruina. De vuelta en casa, Rea envió un mensaje. La demo de Bionix falla. Kiera se tambalea. Julian culpa a los programadores. Sonreí con sorna sabiendo que su prototipo desprovisto de mis algoritmos era un cascarón vacío. Envié un correo electrónico a Nadia, resaltando sutilmente los errores de Kiera y la disposición de Green Vortex, lo que llevó a Solvex a exigir los registros del proyecto de Bionix. Su respuesta fue rápida. Solicitaron mis originales, que yo había conservado meticulosamente. También di un soplo a un periodista tecnológico, sembrando un artículo sobre legados tecnológicos robados. A las 2 p.m.,
Los canales internos de Bionix bullían de pánico. Rhea informó de Julian gritando al personal, su compostura desmoronándose. Mi indignación controlada ardió más brillante cada movimiento. El anuncio de Nexara el cambio de Solvex, la ola del artículo, un hilo deliberado en su perdición. No necesité gritar. Mi ausencia fue un reproche ensordecedor. A las 4 p.m., el equipo legal de Bionix contactó a Nexara una débil consulta de licencia. Arjun la compartió mi respuesta lista. La licencia requiere el reconocimiento público de Mara Crane como creadora a tarifas triples. La cláusula fue mi espejo para su borrado. El último mensaje de Rhea decía: Julian, cancela las llamadas de preparación. Es el caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa a mi llavero, un símbolo de verdad recuperada. Al caer el anochecer, me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad, latiendo con mi determinación. Bionix había intentado enterrarme, pero yo había orquestado su caída. Me acuerdo, Green Vortex con Nexara, una espada lista para cortar más afilado de lo que su traición jamás podría. El cielo del lunes era de un gris acerado, su peso reflejando la tranquila resolución que se había instalado en mí desde la traición de Bionix Energy. Yo, Mara Elizabeth Crane, me situé al timón de mi contraataque, el acuerdo EcoPulse de 12 millones de dólares que había construido ahora una palanca para exponer el robo de Julian Vance, su decisión de acreditar a Kira Langston, una herida que aún latía con indignación moral. La injusticia de mis 12 años en Bionix, cultivada desde un almacén de startup, siendo borrada, había forjado mi ira en una herramienta precisa no para el caos, sino para un ajuste de cuentas poético. El engreimiento y el rol inmerecido de Kiera habían encendido un fuego mi furia controlada, ahora un faro guiando cada movimiento calculado. El llavero de latón de mi hermano descansaba en mi bolsillo mientras abría mi portátil, la carpeta Vanguard, una bóveda de las patentes y registros de EcoPulse. Mi verdad legalmente mía. El acuerdo del viernes con el CEO de Nexara Solutions, Arjun Patel, y la lealtad de la vicepresidenta de Solvex Dynamics, Nadia Kessler, habían preparado el escenario. Hoy la presentación para la IPO de Bionix se enfrentaría a mi verdad. A las 9 a.m. el comunicado de prensa de Nexara salió: Mara Crane, creadora de Green Vortex, nombrada directora de estrategia. Mi teléfono estalló. LinkedIn se inundó con compañeros periodistas y ex colegas de Bionix atónitos. Rhea envió un mensaje. La demo de Bionix fracasó. Kiera se paralizó. Julian está furioso. Imaginé su sala de juntas, el prototipo EcoPulse destripado sin mis algoritmos colapsando bajo escrutinio. La fría satisfacción no era venganza sino justicia a la mentira de Julian desmoronándose. Nadia envió un correo confirmando el giro de Solvex hacia Green Vortex, su auditoría, exponiendo la ignorancia de Kiera. Mara, eres nuestro ancla, escribió aliviando el aguijón de los hitos perdidos. El artículo tecnológico que había sembrado se hizo viral. Innovadores mal atribuidos, se hizo tendencia Bionix, etiquetado en publicaciones mordaces. A las 11 a.m., sus acciones cayeron un 10%, el pánico en la sala de juntas filtrándose en línea. Reenvié el artículo a Nadia, impulsando a Solvex a exigir una investigación de liderazgo. Rhea informó de la discusión a gritos de Julian con relaciones públicas, su pulcritud resquebrajándose. Mi indignación ardía firme cada paso. El anuncio de Nexara el cambio de Solvex, la ola del artículo, una puntada en la perdición de Bionix. No grité. Mi ausencia gritó. A la 1 p.m., el equipo legal de Bionix envió un correo a Nexara, una desesperada súplica de licencia. Arjun lo compartió mi respuesta aguda. Reconocimiento público de Mara Crane como creadora a tarifas cuádruples. La cláusula reflejó su borrado innegociable. A las 3 p.m., Solvex canceló su contrato con Bionix, citando brechas de credibilidad. El último mensaje de Rhea Julian está fuera. La junta está en crisis. El clímax emocional no fue confrontación, sino certeza a mi llavero, un talismán de poder recuperado. Imaginé la conmoción de Julian mientras mi nombre se hacía tendencia no como víctima, sino como visionaria.
Bionics había intentado enterrarme, pero yo había orquestado su caída con precisión, el lanzamiento de Green Vortex con Nexara, una espada cortando más profundo que su traición. Al caer el anochecer, me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad sincronizándose con mi pulso. Llegó una invitación para dar la conferencia magistral en una cumbre tecnológica, mi nombre en el titular. La fría satisfacción fue completa no en su ruina, sino en mi ascenso, una justicia más afilada de lo que su engaño jamás podría igualar. La ciudad pulsaba bajo mi nueva oficina en Nexara Solutions. Su vibrante zumbido un marcado contraste con las cenizas de la traición de Bionics Energy. Había pasado una semana desde que su presentación para la IPO se derrumbó. Yo, Mara Lisbeth Crane, permanecí inquebrantable el acuerdo EcoPulse de $12 millones que había forjado, robado por Julian Vance y regalado a Kira Langston, ahora un testimonio de mi resiliencia. La indignación moral de mis 12 años de lealtad, siendo borrada, había quemado una vez una herida de injusticia que exigía ajuste de cuentas, pero mi furia controlada se había enfriado en una fuerza estratégica, tejiendo un legado a partir de su engaño. Bionics se desmoronaba. Acciones cayeron un 22%, Julian destituido. Quiera fuera. Pero mi triunfo no fue su caída. Fue mi ascenso Green Vortex, ahora el buque insignia de Nexara. La fría satisfacción no residía en su ruina, sino en la verdad que había grabado en el alma de la industria mi nombre, un grito de guerra para los pasados por alto. A las 10 a.m. dirigí una sesión de planificación de Green Vortex, con el llavero de latón de mi hermano en el bolsillo, su peso un ancla firme. Ingenieros, la mitad ex Bionics, elegidos por mí, asintieron mientras tracé un aumento de eficiencia del 40%, una visión nacida en noches robadas. Rea, mi analista principal, presentó datos con una confianza que yo había cultivado su crecimiento, un eco de mi impacto. La vicepresidenta de Solvex Dynamics, Nadia Kessler, se unió virtualmente su sonrisa, afirmando nuestro contrato de $14 millones con Green Vortex. Mara, usted está redefiniendo la confianza, dijo aliviando el aguijón de los aniversarios perdidos. Mi teléfono zumbó con mensajes de LinkedIn mentores. Compañeros, el presidente de una conferencia tecnológica, invitándome a dar la conferencia magistral, mi nombre ya no un susurro, sino un titular. El artículo viral que había sembrado innovadores mal atribuidos alimentó Truth in Tech con mujeres compartiendo historias de crédito robado. Reenvié uno a Rea. Su historia me impulsó a reclamar mi patente. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa. Mi legado trascendió la traición de Bionics, empoderando a otros a mantenerse firmes. Al mediodía, la junta de Bionics envió un correo a Nexara, suplicando por la licencia de Green Vortex. Arjun Patel, CEO de Nexara, rió entre dientes mostrándome su débil oferta, sin un reconocimiento a mi autoría. Redacté nuestra respuesta, reconocimiento público de Mara Crane como creadora a tarifas quintuples. La cláusula fue mi espejo para su borrado inflexible. Rea envió un mensaje, Bionics pierde más clientes. La junta audita los contratos de Julian. No me regodé. Su autodestrucción fue justicia suficiente. A las 2 p.m. me reuní con el equipo de relaciones públicas de Nexara, planeando una campaña Creadores Amplificados, para destacar la innovación liderada por mujeres de Green Vortex, conmigo en su núcleo. Mi determinación ardía brillante no por venganza, sino por transformación cada movimiento. La fe de Solvex, la plataforma de Nexara, el despertar de la industria. Un hilo en un tapiz de cambio. Al caer el anochecer, me paré junto a la ventana de mi oficina, con el llavero en la mano, el ritmo de la ciudad mío. Bionics había intentado silenciarme, pero yo construí un escenario para otros, mi verdad, una fuerza silenciosa que redefine la narrativa tecnológica. Una invitación a una cumbre yacía abierta, mi nombre en negrita. La fría satisfacción fue absoluta, no en su colapso, sino en mi luz duradera, una justicia más afilada de lo que su engaño jamás podría apagar. El sol de la mañana se filtraba a través de las amplias ventanas de mi oficina en Nexara Solutions.
proyectando un matiz dorado que reflejaba el tranquilo triunfo que yo, Mara Elizabeth Crane, había esculpido de la traición de Bionics Energy. Había pasado un mes desde su caída y el aguijón del robo de Julian Vance, entregando mi acuerdo EcoPulse de 12 millones de dólares a Kiera Langston, se había desvanecido en una fuerza resuelta. La indignación moral de mis 12 años de lealtad, siendo borrada una herida una vez abierta con injusticia, se había transformado en una fuerza controlada forjando un legado que eclipsó su engaño. Bionics era una sombra. Sus acciones cayeron un 40%, su junta en desorden, pero mi victoria no fue su desaparición. Fue el faro en el que me había convertido Green Vortex, ahora un estándar global. La fría satisfacción no estaba en su ruina, sino en la verdad que había tejido en la trama de la industria, mi nombre inspirando a los silenciados. A las 9 a.m. me paré ante una sala repleta en la Cumbre Internacional de Innovación Tecnológica, con el llavero de latón de mi hermano, en el bolsillo su peso una fuerza de anclaje. Mi discurso principal, verdad en la innovación, cautivó a ingenieros CEOs y estudiantes. Mi voz firme mientras compartía no el colapso de Bionics, sino el poder de reclamar el propio trabajo. Intentaron borrarme, dije, pero no se puede borrar lo que se construye con integridad. Los aplausos resonaron curando las cicatrices de los hitos perdidos. Rea, ahora mi adjunta, brillaba desde la primera fila, su libreta abierta, un testimonio del coraje que yo había encendido. La vicepresidenta de Solvex Dynamics, Nadia Kessler, se acercó después del discurso, su apretón de manos cálido. Mara, el lanzamiento de 16 millones de dólares de Green Vortex es impecable, dijo su confianza, un bálsamo para los sacrificios pasados. Mi teléfono zumbó con publicaciones de Truth in Tech, programadores, patentando su trabajo, mujeres citando mi historia para exigir crédito. Reenvié uno a Rea. Usted me dio la fuerza para hablar. El clímax emocional no fue conflicto, sino una certeza silenciosa. Mi legado fue un faro guiando a otros más allá de la sombra de Bionics. Al mediodía, el equipo de relaciones públicas de Nexara me informó sobre Creadores Amplificados, una campaña que elevaba la historia de Green Vortex, liderada por mujeres conmigo como su imagen. Arjun Patel, CEO de Nexara, sonrió ampliamente. Mara, usted está redefiniendo la industria. Asentí mi resolución, una llama firme no por venganza, sino por cambio. La última súplica de licencia de Bionics llegó aún eludiendo mi autoría. Redacté la respuesta de Nexara, reconocimiento público de Mara Crane. Como creadora o no hay trato. Rea envió un mensaje. Bionics pierde contratos. Han terminado. No me regocijé. Su final autoinfligido fue justicia suficiente. A las 3 p.m., una programadora de 19 años con voz temblorosa dijo después del panel: Su historia me enseñó que no tengo que quedarme callada. Le di mi tarjeta, el llavero pesado de propósito. Usted nunca lo estuvo. Al caer el anochecer, me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Bionics había intentado enterrarme, pero yo construí una plataforma para otros, mi verdad, una fuerza silenciosa redefiniendo la tecnología. Una invitación a una cumbre yacía abierta mi nombre en negrita. La fría satisfacción fue completa no en sus cenizas, sino en mi legado radiante, una justicia más afilada de lo que su traición jamás podría opacar. Un año después de la traición de Bionics Energy, yo, Mara Elizabeth Crane, me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, el horizonte de la ciudad un lienzo radiante detrás de mí. El robo de Julian Vance, de mi acuerdo EcoPulse, de 12 millones de dólares. Acreditándoselo a Kiera Langston, era una cicatriz distante su injusticia, ahora una base para mi inquebrantable resolución. La indignación moral de mis 12 años de lealtad, siendo borrada, había alimentado un fuego controlado, transformando la traición en un legado que reformó la tecnología. Mi marco Green Vortex, la piedra angular de Nexara Solutions, había establecido nuevos puntos de referencia en la industria, pero mi verdadero triunfo fue la chispa que había encendido en otros.
El llavero de latón de mi hermano descansaba en mi bolsillo mientras me dirigía a un auditorio repleto, programadores ejecutivos estudiantes, sobre ser dueño de la propia verdad. Intentaron enterrarme, dije voz clara, pero la verdad construye puentes, no tumbas. Los aplausos se elevaron curando las heridas de los momentos perdidos. Mi fría satisfacción, arraigada no en la caída del 60% de las acciones de Bionix o la oscuridad de Julian, sino en el movimiento Truth in Tech que había inspirado. Rhea, ahora jefa de análisis de Nexara, estaba entre bastidores, su confianza un eco de mi impacto. Nadia Kessler, de Solvex Dynamics, envió un mensaje. Mara, la expansión de $20 millones de Green Vortex es suya para liderar. Mi teléfono zumbó, con mensajes mujeres patentando su trabajo, una joven desarrolladora agradeciéndome por su coraje para negociar crédito. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa había forjado un mundo donde el borrado no era destino. La súplica final de licencia de Bionix, aún esquivando mi autoría, recibió mi respuesta firme. Reconozcan a Mara Crane o se desvanecen. Su silencio selló su irrelevancia, su marca una historia de advertencia. Al final de la cumbre, una programadora de 21 años con los ojos brillantes dijo: «Usted me enseñó que puedo dar forma a mi futuro». Le di mi tarjeta, el llavero anclándome. De vuelta en Nexara, Arjun Patel propuso una beca financiada por Green Vortex para mujeres innovadoras. Junto a la ventana de mi oficina, las luces de la ciudad reflejaban mi pulso, el llavero, el peso de mi verdad, un faro para los silenciados. La invitación a presidir el panel de ética de la cumbre yacía abierta, mi nombre en negrita. Mi luz, no las cenizas de Bionix, fue mi justicia, una victoria aguda y duradera sobre su traición. Mi viaje como Mara Lisbeth Crane reveló una verdad tan aguda como liberadora. La traición, aunque maestra amarga, puede forjar un espíritu inquebrantable. El robo de Bionix Energy, de mi acuerdo Ecopulse de $12 millones, acreditándoselo a otra, fue una injusticia desgarradora, haciéndose eco del dolor silencioso de incontables otros que vierten sus almas en el trabajo solo para ser borrados por aquellos que premian la ambición sobre el honor. La indignación de mis 12 años de lealtad, siendo descartada, podría haberme roto, pero en cambio alimentó una resolución tranquila y feroz. Aprendí que el poder no está en arremeter, sino en blandir la verdad con precisión, convirtiendo su engaño en mi ascenso. Mi marco Green Vortex y el movimiento Truth in Tech que encendió se convirtieron en un faro no solo para mí, sino para cada programador soñador y héroe anónimo que se ha sentido invisible. La fría satisfacción no estuvo en el colapso de Bionix, sino en la programadora de 21 años que me dijo: «Usted me mostró que puedo dar forma a mi futuro». Esta es la lección profunda cuando intentan opacarte. Tu verdad puede encender una revolución. Para aquellos que han sido pasados por alto, su trabajo es su armadura, su silencio, una estrategia, no una rendición. Me paré en el escenario de la cumbre global de mujeres en tecnología, con el llavero de mi hermano en la mano, no para regocijarme en las ruinas, sino para abrir caminos para otros. Tú también puedes transformar el dolor en propósito, la traición en legado. Amplifiquemos estas historias, elevémonos unos a otros y redefinamos lo que significa el triunfo. Suscríbete a nuestro canal para más relatos apasionantes de resiliencia y sabiduría que nos recuerdan tu voz es imparable y juntos la haremos resonar.